Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Hablemos de Verdad Podcast. Mi nombre es Brenda Ávila y en este primer episodio les quiero compartir de un momento muy especial para mí, una historia que es muy cercana a mi corazón y es del encuentro que tuve con Dios. De mi primer encuentro con Dios, la primera vez que vi a Jesús y todo el recorrido que llevó hacia ese momento. Es una historia un tanto difícil de relatar porque siento que le pasó a otra persona. No siento que me pasó a mí, pero sí, me pasó a mí. En 2 Corintios 5:17 dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es verdad, eso me pasó a mí y de eso le voy a estar compartiendo hoy. Empecemos desde el principio. Yo no nací en una familia cristiana, fui bautizada por la Iglesia Católica cuando era bebé, pero fue a modo más de tradición. Mi mamá creo que no era católica, pero bueno, lo hizo como tradición. Era lo que se solía hacer, por lo menos en los años 90, acá en Argentina. Pero después, cuando yo tenía aproximadamente 5 años o 6 años aproximadamente, mi mamá se convirtió al cristianismo. Empezó a congregarse en una iglesia y por consecuencia yo también iba a la iglesia porque era una nena, entonces mi mamá me llevaba. Iba a los campamentos, iba a las reuniones, iba a la escuelita dominical, todo eso. Crecí un poco en ese ambiente. Me acuerdo que tenía libritos bíblicos que mi mamá me compraba, que me encantaban esos libritos porque estaban llenos de dibujos, hablaban de historias de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenían stickers y como yo era muy curiosa, siempre fui muy curiosa y me gusta leer y saber, me encantaba leer esos libritos. Aparte eran súper cute y yo siempre fui muy girly. Me gustaba todo lo cute, todo lo vistoso, todo lo llamativo y eran súper lindos esos libros. Y por eso me llamaban mucho la atención, los leía una y otra vez. Y me acuerdo también que tenía un cuadro en mi habitación que decía: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y había una nena leyendo la Biblia. Y aunque crecí en ese ambiente cristiano, yo tengo una familia grande y no solo mi mamá, sino también tías, tíos, eran cristianos, son cristianos. Yo no me consideraba cercana a Dios. No lo sentía cerca, al contrario, yo creía que Dios era ese Dios lejano que está en el cielo, mirándote ahí, juzgándote a ver con el dedo, a ver si te portas bien, si te portas mal, si te vas al infierno, si no te vas al infierno. Y ese era el concepto que yo tenía de Dios. Ya desde muy chiquita empecé a lidiar mucho con los que son los pensamientos obsesivos. En mi mente escuchaba, no voces, pero sí me venían pensamientos muy oscuros y de mucho odio hacia las personas. Sentía mucho odio hacia mí misma, mucho rechazo. Y una de las mentiras que el diablo por lo menos siempre me dijo desde que soy muy chiquita es que yo estaba sola. Muy pero muy sola. Y así crecí, muy pero muy sola, creyendo que yo estaba sola, que nadie me quería, que nadie nunca me iba a querer, que yo no tenía nada bueno para dar, nada bueno de mí no salía nada bueno. Y todos esos pensamientos fueron escalando más y más, pero al mismo tiempo yo era una persona que no quería mostrar todo eso, no quería mostrar esa oscuridad que sentía, esa tristeza, ese rechazo, ese odio, ese rechazo. Yo lo que me viene a la mente es la palabra rechazo. Yo me rechazaba muchísimo y rechazaba también al resto. Y sentía rechazo también del resto. Y como no quería demostrar todo esto, yo intentaba que mi vida se vea lo más prolija y lo más linda posible. En la escuela siempre me sacaba 10. Siempre estaba súper prolija, bien vestida, bien peinadita, bien arreglada. Me acuerdo que no jugaba mucho a juegos físicos porque no quería transpirar o no quería ensuciarme o no quería despeinarme, porque siempre intentaba que todo esté ordenadito y prolijito y perfectito, como para tener un poco de control con todo esto que pasaba en mi cabeza. Yo necesitaba controlar el entorno, necesitaba sentirme lo mejor posible y me aboqué a los logros académicos. Me acuerdo que siempre me sacaba sobresaliente, excelente. En la primaria me han dado medallas a mejor alumna, al mérito, todo por mis notas. Y me acuerdo que cuando no me sacaba excelente o cuando no me sacaba sobresaliente
y me sacaba muy bien o un 8, me ponía re mal, me sentía una fracasada total, me ponía muy pero muy mal. Así que se podía considerar que no era una nena feliz, ni tampoco tenía como esa inocencia de niño que juega y que no tiene preocupaciones. Al contrario, yo siempre estaba preocupada, siempre estaba intentando ver que todo esté bajo control para que todo esté bien, para no sentirme tan mal, para que no sentirme tan desprotegida, porque me sentía así desprotegida. Y esa oscuridad en mi cabeza, esos pensamientos obsesivos compulsivos fueron escalando más y más y más. Cuando yo tenía 10 años aproximadamente, empecé a ver mucho la tele, empecé a ver mucho MTV, me encantaba escuchar música y me encantaba Britney Spears. La amaba con todo mi ser, creía que era la mujer más linda del planeta Tierra, la persona más talentosa. Yo quería ser como Britney Spears, la amaba. Es hermosa Britney. Y entonces empezó a nacer en mí es como este sueño de ser una estrella de Hollywood. Y como yo era una nena igual muy realista, me di cuenta que yo no podía ser como Britney porque no cantaba y como que no. Pero más o menos cuando tenía 11 años empecé a tener clases de teatro en el colegio y me di cuenta que podía actuar, que me gustaba y que me salía. Entonces dije, wow, entonces puedo ser una estrella así, actuando. Quiero ser actriz. Y vivía en mi mente pensando eso, que quería ser actriz. Y empecé a desarrollar también un patrón que empezó desde más chica, pero lo recuerdo muy vívidamente en esta época de los 9, 10, 11 años, que es disociarte totalmente de la realidad. Como que tu cuerpo está en un lugar y tu mente extremadamente está en otro y te creas muchos escenarios imaginarios, todos lindos, ¿no? Porque yo intentaba callar un poco el dolor que sentía, toda esa oscuridad que sentía, todo ese rechazo, todo ese odio hacia mí misma, intentaba callarlo y encontré como esa forma de callarlo. Toda esa ansiedad, toda esa preocupación, yo intentaba callarla de ese modo. Si no me equivoco, es un síntoma de la ansiedad heavy, eso de disociarte del cuerpo. Ya entrada la adolescencia, todos estos patrones mentales seguían creciendo y se fueron yendo a otros lugares más oscuros y a los 15 años empecé a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Esto fue muy paulatinamente. Me acuerdo que a los 15 años tuve una enfermedad bucal que mi papá me llevó al médico y le dijeron que era un herpes generado por el estrés, algo así. Lo que me pasaba era que se me inflamaron tanto las encías que no podía comer. Me dolía muchísimo y cada vez más y más y más. Así que bueno, tuve que tomar medicamentos y no podía comer. Creo que estuve sin comer 8 días. Nada, no podía comer nada. Ni siquiera sólidos. Ni siquiera líquidos. No podía comer nada. Y ahí empecé a estar consciente de la comida. Como empecé a pensar mucho en esa situación. Me acuerdo que estaba muy consciente. Dije, wow, puedo estar todos estos días sin comer y no me pasó nada. Al contrario, como que se me disminuyó el apetito. Y después cuando empecé a comer, porque se me habían sanado las encías, estaba muy consciente de cuánto comía. Uy, mirá, comí esto. Y empecé a sentir culpabilidad por lo que comía. Empezó muy, pero muy chiquitito eso de la culpabilidad mientras comía. Después con el tiempo, ese rechazo enorme que sentía hacia mí misma fue escalando mucho, pero mucho más. Me miraba al espejo y me veía horrible. Y como yo tenía mucha facilidad para controlarlo todo, o tenía, mejor dicho, ese tipo de personalidad o ese tipo de mecanismo para sentirme segura, protegida y calmada, empecé a controlar lo que comía. Empecé a no cenar y después empecé a controlarlo aún más, hasta que llegué al punto de no poder comer. Mentía muchísimo en mi casa, les decía que comía en la escuela decía que iba a comer en mi casa y también hacía muchísimo ejercicio. Primero empecé a trotar un par de minutos, después un par de horas, hasta llegué a trotar 4 horas sin comer prácticamente. Y así como mi cuerpo se estaba deteriorando, mi mente aún más. Estaba completamente tomada por la enfermedad. Mi cabeza no pensaba en otra cosa que no fuera no comer. Todas las estrategias que tenía que armar para mentir, para ocultar todo esto, todo el tiempo pensaba en comida, en peso, en calorías. Estaba totalmente
obsesionada. Antes en mi vida yo pensaba en otras cosas, pensaba en el colegio, pensaba en las cosas que me gustaban como la música, el teatro, la ropa, pero en ese momento no pensaba en otra cosa que no fuera no comer. Y la gente se daba cuenta de lo que me estaba pasando. No entendían, pero lo veían físicamente. Y mi mamá se empezó a preocupar muchísimo e intentó llevarme varias veces al médico, pero yo intentaba zafarme de eso y le decía, tengo que ir a hacer un trabajo del colegio, tengo que hacer este trabajo muy importante, tengo que estudiar para una prueba, no puedo ir. Hasta que un día mi mamá se cansó y me llevó de prepo al médico. Ahí la médica clínica me vio, mi mamá le contó sobre cómo me comportaba con la comida y de cuánto peso había perdido, que ya no menstruaba y todo eso. Entonces ahí la médica clínica le dijo a mi mamá, esta chica tiene un desorden de la conducta alimentaria y tenés que llevarla a una especialista. Esto sucedió aproximadamente un miércoles, era un día de semana. Y mi mamá consiguió un turno para la médica especialista un lunes, o sea, tenía turno para un lunes. Entonces yo en mi mente supuse que tenía tiempo desde ese miércoles hasta el lunes de la otra semana de engordar, porque a mí cuando me dijeron que yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria, yo me puse como loca, me enojé y dije, yo no tengo ningún trastorno de la conducta alimentaria, y en mi mente me decía, voy a hacer este plan, voy a engordar, entonces voy a ir al médico ese lunes y van a ver que no tengo ningún trastorno de la conducta alimentaria. Y como yo estaba totalmente ya alejada de la realidad, en mi mente, engordar trataba de, en vez de comer una galletita por día, comer 2. Y en vez de trotar 4 horas, trotar 2, ponele. Entonces en mi mente ese era mi plan para engordar en esos 4 días, 5 días, no sé cuántos días tenía. Y llegó ese lunes a la mañana. Fui al médico con mi mamá, me saqué la ropa para pesarme, de espaldas a la balanza, y mi mamá se largó a llorar con toda. Mi mamá no suele llorar muy seguido, pero en ese momento se largó a llorar con todo. No entendía por qué yo era un esqueleto y lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. Ahí la doctora me diagnosticó con anorexia, y lo loco es que en esos días que yo supuestamente iba a engordar, terminé adelgazando como 4 o 5 kilos. Cuando volví de mi casa de esa consulta médica, me encerré en el baño y me largué a llorar. Comprendí que había algo que no estaba bien en mí y que me estaba muriendo, como que estaba mal lo que estaba haciendo y también lo que sentía, toda esa angustia que yo sentía desde que era muy chica, y empecé a llorar y llorar y llorar y no sé muy bien a quién lloraba ahí para mí, porque yo de Dios estaba muy lejos. Dios estaba ahí en el baño conmigo, pero yo de Dios estaba muy pero muy lejos. Como les contaba, yo desde chiquita iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba, pero ya cuando tenía 12 años o algo así, 12, 13, mi mamá ya no me llevó más, no me obligó más a ir a la iglesia, entonces yo no iba más. Así que ni pensaba en Dios. Y me largué a llorar con toda, y me dije, yo quiero vivir, yo quiero tener una vida linda. No sé cómo es, pero quiero vivir. Y sabía que lo que estaba haciendo no me iba a llevar a esa vida linda. Y tuve esa necesidad o ese impulso de vivir. Así que ahí empecé mi tratamiento contra la anorexia. Empecé a comer porque, como les dije, yo quería vivir. Y en ese momento mi concepto de tener una buena vida era cumplir mis sueños. Y como les conté hace un rato, yo quería ser actriz y ese era mi sueño. Y dije, voy a vivir para esto. Voy a vivir para perseguir mi sueño de ser actriz y de ir a Hollywood y de hacer películas y de ser famosa y todo eso. Lo voy a hacer. No tenía ningún plan ni nada. En mi mente pensaba que iba a suceder así, como por arte de magia, básicamente. Empecé con el tratamiento, empecé a comer. Estuve unas semanas internada en mi casa en las cuales solo podía estar acostada, sentada. Tenía que comer todo lo que pusieran delante de mí. No podía opinar absolutamente nada con respecto a la comida. No podía ver cómo hacían la comida, cómo la preparaban, ni nada. Solo tenía que dedicarme a comer. También iba al médico todas las semanas, me sacaban sangre. Bueno, tenía la consulta médica, me pesaban. Empecé a ir al psicólogo con el tiempo. Iba a la nutricionista y empecé a mejorar lo que era urgente de la enfermedad, ¿no? Porque a mí me habían diagnosticado con anorexia y también me dijeron que tenía amenorrea, que es cuando no te viene la menstruación, arritmia por latidos del corazón irregulares, hipotermia, estaba muy fría, muy pero muy fría, no tenía grasa como para que me dé calor en el cuerpo, y también tenía todos los pies lastimados y amarillos, no sé, era raro, los dedos del pie los tenía rarísimo,
horrible. Y me acuerdo que eso ya se me mejoró las primeras veces que comí. El tema de los pies, de los dedos, todo. Entonces era muy notorio lo que la enfermedad estaba haciendo conmigo. Físicamente era muy notorio. Y en la cabeza ni les cuento. Era increíble lo que sucedía en mi cabeza. Pero bueno, lo urgente de la enfermedad se fue solucionando. Y digo lo urgente porque en sí es un proceso. El tema de las enfermedades con la comida es un proceso porque es una consecuencia de algo más profundo que está sucediendo en la mente del ser humano y también en lo espiritual. Como después de una semana estuve un poco mejor, ya me dejaron ir al colegio y se puede decir que empecé una vida lo más normal posible. Yo seguía yendo a los médicos, seguía en tratamiento, pero bueno, empecé con la escuela, eso me distrajo un poco y en ese momento yo tenía un grupo de amigas a las que les encantaba ir a bailar, salir por la noche, todo eso. A mí no me gustaba para nada. A mí me gustaba más todo lo que es las películas, el arte, leer, todo eso me encantaba. Y había chicas que eran un poco más artísticas ahí en mi colegio, pero como yo era muy controladora y tenía mucho miedo a lo que los demás piensen de mí o digan de mí, yo no me juntaba con esas chicas porque bueno, miraba todo eso de las amistades y las relaciones como algo superficial, tener amigas para mi conveniencia, para que todo parezca lo más normal posible. Era un grupo un poco tóxico tal vez, yo también era tóxica, yo también pensaba mal de ellas, pero bueno, éramos chicas y es lo que pasaba en la secundaria. No fue mi época preferida la secundaria. Para nada. Cuando empecé el tratamiento con la anorexia estaba en cuarto año de la secundaria, a mediados más o menos, y ya para quinto año ya estaba totalmente distraída con lo que era mi vida social con la gente de ahí, de la secundaria, y empecé a salir mucho, y como yo les contaba, a mí no me gustaba salir, no me gustaba la vida nocturna, ni estar rodeada de muchas personas, ni todo eso, entonces tenía que tomar mucho, y encontré en eso del alcohol como una especie de remedio también que callaba todas esas voces horribles, ese rechazo y que me hacía olvidar un poco de la realidad y también me hacía olvidar que a mí no me gustaba mi vida y no me gustaba esa vida nocturna y que era todo mucho caretaje, no me gustaba para nada. Entonces tomaba muchísimo y me transformaba en otra persona cuando tomaba. Era un poco más violenta, un poco más agresiva. Hasta una vez creo que me sacaron de un boliche porque estaba totalmente borracha y no sé si hubo otras veces en donde perdí el conocimiento. Tomaba muchísimo. Encima yo era súper delgadita en ese momento porque, bueno, estaba superando un desorden alimenticio y tomaba muchísimo, muchísimo alcohol. Ya cuando terminaba la secundaria, con este grupo de amigas hubo un malentendido. Alguien mintió sobre algo que yo hice y que en realidad era mentira. Y bueno, no me creyeron y me dejaron de hablar y me sentí muy sola, muy pero muy sola, porque si bien no eran las mejores amigas ni nada, eran las amigas que yo tenía y era mi círculo, en el círculo que me movía. Y también al mismo tiempo empecé a verme con un chico. Yo nunca había tenido novio, sí estaba con chicos, no sexualmente, pero sí estaba, viste, salía o qué sé yo. Y empecé a salir con este chico también de una forma muy casual, solo para conocernos y todas esas cosas. Y en una de esas salidas con ese chico, el chico abusó sexualmente de mí. Yo nunca había tenido relaciones sexuales. Fue una experiencia horrible, traumática, que sé que le pasa a muchas mujeres, a más de las que pensamos en realidad, y es horrible. Que se metan con tu cuerpo de esa forma es horrible. En su momento no entendí muy bien lo que estaba pasando. Yo no estaba borracha ni nada, estaba totalmente sobria, así que lo viví de esa forma, pero al mismo tiempo intenté disociarme, ¿no? Como intenté irme con mi mente a otro lugar, como no pensar en lo que estaba pasando. Esto pasó cuando ya había terminado el secundario, cuando eran mis vacaciones de verano, cuando habían empezado mis vacaciones de verano en enero, en el mismo tiempo que estas amigas me habían dejado de hablar, y también era el mismo tiempo en el cual yo ya tenía que empezar a planificar lo que iba a hacer en esa nueva etapa de mi vida, que había terminado el secundario y bueno, se venía o la universidad o trabajar, y yo había decidido estudiar en la Universidad Nacional de Arte. En ese momento no se llamaba así, se llamaba Instituto Universitario Nacional del Arte, IUNA, se le decía IUNA, e iba a estudiar la carrera de licenciatura en actuación porque yo quería ser actriz y era mi sueño y quería actuar y quería hacer teatro y quería todos los días
estar ahí metida en ese mundo tomando clases. En ese momento en el IUNA para entrar te tomaban varias pruebas. Primero, de lunes a viernes ibas como a cursar diferentes clases de actuación, de corporal, de vocal, de rítmica y te evaluaban a ver qué onda en estas clases. Después de esa semana, a los días, te informaban si habías pasado esta primera ronda de pruebas y después podías hacer el monólogo final y después del monólogo final podías entrar o no a la universidad. Bueno, yo hice esas pruebas, pero yo estaba pero tan mal. Lo que recuerdo de ese momento era que me gustaba ir hasta allá, hasta el IUNA y hacer las pruebas y conocer a gente que le gustaba lo mismo que me gustaba a mí y estar rodeada en ese ambiente tan lindo que es el ambiente del teatro, por lo menos las partes que yo viví siempre fueron muy lindas, pero yo estaba por dentro, estaba destruida con todo lo que me había pasado y estaba pasando y estaba luchando con todo eso. Y en algunas pruebas me fueron bien, en teatro, en actuación, me fue bien, la pasaba bien, pero no saben lo mal que la pasaba en las clases de rítmica. Terrible, estaba petrificada. Creo que tocaban el piano y vos tenés que moverte según los tiempos del piano. Yo nunca había hecho música particularmente. O sea, cuando era chiquita tuve clases de música en el primario, pero nunca fui buena con el oído, con la música, y me fue muy pero muy mal en rítmica. Me sentía re mal porque encima todos podían hacer lo básico y yo no podía y la profesora me insistía y yo no podía, me petrificaba y me ponía re mal. Qué feo que fue eso. Fue horrible. En ese momento yo estaba trabajando como promotora en diferentes lugares de Buenos Aires y ya estaban listos los resultados para ver si quedaste o no para hacer el monólogo, para pasar a la etapa de monólogos. Salgo del trabajo para tomarme el subte e ir al IUNA para ver los resultados y me agarró mi primer ataque de pánico. Me había perdido de estación o de subte, creo que tomé un subte mal en realidad, no era el subte que tenía que tomar, yo nunca viajaba en subte, así que no sabía muy bien cómo manejarme y no podía respirar y lloraba y tenía una angustia dentro que no se las puedo explicar. Un miedo, era como un miedo petrificante que me abrazaba y no podía respirar, no entendía lo que estaba pasando, como que no podía ver tampoco bien y estaba sufriendo mi primer ataque de pánico o de ansiedad. Como pude, fui al IUNA, miré la cartelera y vi que no había pasado a la etapa de monólogos, o sea, no entraba al IUNA. No había ninguna posibilidad que entre y el mundo se me vino abajo porque yo siempre intenté agarrarme de cosas, ¿no? Para estar bien intenté agarrarme de cosas y todas las cosas estaban cayendo. El IUNA era lo que yo tenía, que me sostenía para tener esa vida linda que yo quería, por la que yo estaba luchando e intentando superar todas las cosas que me estaban pasando, todos mis problemas mentales, y ya no lo tenía más, no estaba en mis manos. Y también lo que me pasó fue que ese rechazo que yo siento desde muy chica, o que sentía, mejor dicho, se hizo palpable. Fue como que tenía voces que me decían, ¿viste? No vales nada, ¿viste? No perteneces a ningún lado, ¿viste? No sos nada, es verdad, no sos nada, ¿viste? Sos una fracasada, no servís para nada y nunca vas a ser feliz. Y fue un año difícil. Como ya desde entonces yo tenía una personalidad de vamos, salimos adelante. Aún con todo el dolor, yo siempre fui como muy disciplinada. Como les contaba, yo cuando era chiquita me sacaba 10 en todo, a pesar que me sentía re mal. Entonces dije, bueno, voy a seguir trabajando como promotora, voy a hacer castings y lo que voy a hacer también es anotarme en una escuela de comedia musical. Voy a estudiar comedia musical y creo que eso también me va a ayudar a mi oído para después volver a hacer la prueba en el IUNA. Me anoté en la Fundación Julio Boca y ahí empecé a estudiar comedia musical 2 veces por semana y tenía diferentes clases de teatro, danza clásica, danza jazz creo, canto, que yo soy malísima en el canto. Empecé a conocer a gente que le gustaba lo mismo que a mí, así que me empecé a sentir un poco mejor, estaba haciendo lo que me gustaba, me encantaba ir hasta ahí, pero igualmente seguía sufriendo esos ataques de pánico. Me acuerdo una vez, después de una clase de elongación, me agarró un ataque, mi compañera no entendía qué me estaba pasando, me decía, pero recibiste una llamada, ¿qué te pasó? Yo no, y no podía parar de llorar, no podía respirar, estaba
estaba muy mal y salía por cualquier lado lo mal que estaba. En ese momento ya no salía mucho de noche porque no tenía a estas amigas del secundario, pero de vez en cuando salía con algunos amigos de ahí de comedia musical también, tomaba un montón. Seguía así, deteriorándome. Ese año que fue el primer año fuera del secundario, cuando tenía 18 años, lo recuerdo como el año más oscuro de mi vida. Era pura oscuridad. Ya hace un tiempo yo sufría de lo que mucha gente le dice parálisis de sueño. Estos ataques no empezaron este año, cuando tenía 18 años, sino que empezaron mucho antes, pero este año se habían intensificado muchísimo. Me pasaba que cuando yo estaba durmiendo, como que me veía durmiendo en la misma posición, era como me veía que estaba durmiendo y no podía respirar. No podía respirar y sentía que me moría. Y una vocecita me decía, decí Jesús, decí Jesús, decí Jesús. Yo no sé cómo, pero decía Jesús. Y ahí volví a respirar. Como les dije, esto no me empezó a pasar cuando tenía 18, sino mucho antes. No recuerdo cuándo empezaron estos ataques. Pero este año no podía más. Me daba un pánico dormirme porque sabía que me iba a agarrar eso. Era un horror. Encima, mis hermanas, que son más chicas que yo, eran re chiquitas. Y yo les contaba esto que me pasaba, que no me daba cosa dormir porque me pasaba esto de no poder respirar. Y parecía que me moría. Y mis hermanas me decían, nosotras no nos damos cuenta. Si no te despertamos, no nos damos cuenta. Pobrecitas. Ellas me querían ayudar, pero no podían. En ese año, 2008, cuando estaba viviendo el año más oscuro de mi vida, en octubre aproximadamente, noviembre, una noche, casi madrugada, yo estaba sentada en mi cama y viene mi primo Samuel, que es 3 años aproximadamente más chico que yo. No sé si ya estábamos hablando o si me lo dijo así de la nada, pero me dice, Dios tiene planes para vos. Y yo ahí me largué a llorar con toda. Pero no fue ese llanto que yo les conté que me pasaba cuando tenía ataques de pánico. Esta vez fue un llanto de alivio, como un llanto de ¡puf! Ya está. Y ahora voy a hacer lo mejor posible para explicarles lo que viví, lo que sentí y lo que vi en ese momento, pero sé que todo lo que yo les diga va a ser poco o va a ser insuficiente para lo que realmente pasó. Cuando mi primo dijo esas palabras, Dios tiene planes para vos, no vi más a mi primo. No lo vi, ni recuerdo la cara de mi primo, nada recuerdo de mi primo. Lo único que veía era como una especie de luz, yo lo único que veía era luz, y a Dios diciéndome, ya está, ya está, ya está, ya pasó. Y sentía que Dios me recibía con brazos abiertos, y no era ese Dios que yo me imaginaba desde chiquita, era Dios real, era Dios diciéndome ya está. Y otra cosa que me pasó en ese momento muy concreto fue que yo entendí, no sé si lo entendí con mi cabeza, con mi espíritu, lo entendí con todo mi ser en realidad, con todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, entendí que yo le pertenecía a Dios y que Dios me veía hasta lo más profundo de mi ser. Todo, veía todo, porque yo toda mi vida había intentado como mantener todo controladito y fingir que estaba todo bien, intentándome agarrar de cualquier cosa para ver si con eso me podía tapar toda esa desnudez que yo sentía de rechazo, de miedos, todo eso en ese momento no existía más y Dios fue a lo profundo de mí y vi que me veía por quién yo era, veía exactamente todo lo que estaba pasando, veía todo el sufrimiento, toda la oscuridad, todo, lo vio todo y me dijo, ya está, ya está. Y un pasaje de la Biblia que me hace acordar mucho a este momento es Juan 1:5, donde dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y les leo un poquito más arriba, desde el principio, ¿no? Desde Juan 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y este momento de mi vida en el cual me encontré con Dios por primera vez me hace acordar muchísimo a ese pasaje, porque eso fue lo que me pasó. Cuando Jesús apareció en mi vida, las tinieblas retrocedieron, y
no pude ver más nada que no sea la luz de Jesús y el señorío también de Jesús, de, como dice acá, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo en ese momento sentí que era de Dios, entendí y supe que yo era de Dios y que ya está, como me dijo Dios, ya está. Todo lo que yo había vivido hasta ese momento ya está, había llegado a su fin, todas esas tinieblas, todo ese infierno que yo estaba viviendo había terminado. En el nombre de Jesús había terminado. Y esa fue la noche en la que nací de nuevo. Como les dije al principio, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En esa noche algo en mí murió y nació una nueva Brenda. Yo estaba feliz, no entendía absolutamente nada. Yo que siempre fui muy mental, muy de los libros e intentar entender todo con mi lógica, no entendía nada, pero lo único que podía hacer era ver y creer que Dios estaba ahí, estaba conmigo. Y mi primo me invitó a hacer la oración de fe, la hice y al otro día me levanté súper contenta y le dije a mi mamá, soy cristiana, creo en Dios. Y bueno, ese fue el principio de mi caminar con Dios. Mi vida con Dios y mi caminar con Dios no es para nada perfecto y tuvo sus altos y bajos. Yo a veces considero que esto que les acabo de contar es la primera parte de mi testimonio. Esta fue la noche en la que fui salva y el recorrido que me llevó hacia esa salvación, hacia que Jesús me encuentre, hacia encontrarme con Él. Pero después empezó todo un proceso y seguramente en otros episodios les esté contando de la segunda parte de mi testimonio o de otras cosas que viví y que me cambiaron totalmente la mente con Dios, totalmente mi relación con Él. Pero antes de despedirme les quiero compartir otro versículo de la Biblia que me hace acordar mucho a todo esto, ¿no? A todo esto que viví. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es otra de las palabras de la que puedo ser testigo. No sé cómo lo hace, pero lo hace. En mi vida pasó eso. Yo soy testimonio de esta palabra que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que somos llamados por Dios. Y me encantaría que me acompañen en este recorrido en el cual les voy a estar contando sobre mi transitar con Dios, sobre mi vida, sobre las cosas que voy viviendo, que estuve viviendo. Espero que les haya gustado el episodio. Déjenme en los comentarios si se quedaron hasta el final. Déjenme en los comentarios lo que quieran. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hablemos de Verdad Podcast. Adiós.